Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta vuelta de página. Nos vamos a los títulos y ya volvemos con todo el desarrollo del programa. Bueno, seguimos, estamos con el doctor Facundo Frisia. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, una alegría que estés nuevamente aquí con nosotros para que hablemos sobre esto que se está hablando tanto, Facundo, sobre el cerebro, sobre todas las posibilidades, sobre este órgano que se va descubierto a finales del siglo pasado en su gran dimensión, ¿no? Algo insospechado, todo lo que puede hacer puede hacer el cerebro. Y a mí me gustaría que hablemos hoy sobre cómo nosotros podemos tenerlo a punto al cerebro, así como decimos tener un corazón de oro, un corazón de 10 puntos. ¿Cuáles son los factores que hacen que nuestro cerebro se desarrolle normalmente? Bien, muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del sistema nervioso es desde la concepción. Sí. Y es ahí donde hay que tener los primeros cuidados, porque en realidad es lo que va a marcar el futuro de esa persona. Si una mamá que está embarazada tiene un embarazo normal, ese bebé va a nacer con un cerebro en plena formación. Y es en el primer año de vida de ese cerebro en el cual va a crecer en tamaño y en peso casi el 80% de lo que va a crecer el resto de la vida. ¿Sí? Es decir, en el primer año nuestro cerebro forma la mayor cantidad de conexiones a nivel neuronal, forma la mayor cantidad de neuronas y luego va a ir, a medida que pasa el tiempo, generalmente hasta los 8 años, es una manera, va creciendo de manera decreciente, hasta los 8 años, después hay una mayor lentitud en el crecimiento hasta los 20, 25 años y luego, antes se decía que ya no crecía más, que no había nuevas neuronas, pero en realidad ya se sabe que sí, que hay plasticidad neuronal, que es la nueva creación de nuevas neuronas, pero obviamente no en el grado en el que pueden crecer cuando uno es niño. O sea que hasta los 8 años casi todas las funciones se desarrollan. El 96-97% de las conexiones se forman hasta los 8 o 9 años. Luego de eso va a haber crecimiento, pero en calidad se puede decir, más que en cantidad. Y bueno, y justamente el primer año de vida va a ser el año más importante de un ser humano en lo que se refiere a la parte cognitiva. Y es ahí donde hay que tener en cuenta todos los factores, desde lo social, un niño que esté tranquilo, en un ámbito relajado, un niño que pueda tener una buena calidad de sueño. ¿Todos los elementos externos influyen en el desarrollo del cerebro? Absolutamente. ¿Sí? Por ejemplo, la mayor formación de conexiones neuronales se produce durante el sueño. Entonces, es importante que el bebé duerma bien. Es importante porque en el horario de sueño es donde va a crear las conexiones neuronales que durante el día, al estar ocupado y al estar, digamos, con todas esas conexiones activas, no permite entonces, si el nene duerme bien, y para que el nene duerma bien, no solo hay factores del mismo bebé, sino también los factores ambientales, que es importante que esté tranquilo, que no sea un lugar ruidoso, que no haya muchas luces, y eso va a ayudar a que el niño tenga una mejor desarrollo. Claro, porque generalmente el nacimiento, el otro día lo hablábamos con un psicoanalista que también hablaba del trauma que es el nacimiento, ¿no? Exacto. El niño, hasta que la madre se le acerque, es algo extraño a él, que se le acerque, que lo toque, porque él estaba tan tranquilito en su casita, ¿no? Hay un mínimo punto de comparación que podemos hacer con las personas que han estado enclaustradas, sea porque fueron prisioneros, y esas personas que se las sacaba de un ámbito, por más que haya sido terrible, como por ejemplo estar en un lugar muy cerrado, con poca luz y con poca alimentación, sacarlas a un lugar abierto, luminoso, le genera un trauma muy importante. Es decir, somos seres de costumbres, el ser humano se acostumbra a las cosas, nuestros sentidos, nuestro cuerpo se acostumbra, y si se produce un cambio muy brusco,
le cuesta mucho reaccionar. Sí. Bueno, pasa lo mismo con los bebés. El bebé está dentro de un ámbito líquido, con poca luz, con pocos estímulos, porque, o sea, sí escucha los ruidos externos, pero no como lo hacemos nosotros, y de repente cambia a un ámbito seco, frío, luminoso, donde las temperaturas cambian muy de golpe, cuando en la panza no, y obviamente que lo trauma. Sí. Ahora, bueno, eso se está viendo, a ver, de darle terapia a los bebés recién nacidos. Yo la verdad en eso no sí. puedo, pero bueno, se está, por lo que me comentaban, se está haciendo. Lo que yo quiero que la gente entienda es que es muy importante la alimentación, ¿sí?, de la mamá, porque le va a estar dando la teta, que es, creo que lo más importante para un bebé, y la alimentación del bebé cuando la mamá ya le deja dar la teta o no se la puede dar. Sí. ¿Por qué? Porque son todos esos nutrientes que van a hacer que las conexiones sean de la mejor calidad posible y la mayor cantidad posible, ¿no? Claro. Así o sea que la alimentación en los primeros años de vida es primordial, y es lo que va a determinar que esa persona tenga un coeficiente intelectual o un desarrollo psicocognitivo, o sea, para desenvolverse en la sociedad, distinto a una persona que no tiene todos esos. Claro, o sea que la desnutrición juega un papel fundamental, ¿no? El tema absoluto. Es los problemas posteriores que puede tener el individuo. Bueno, justamente sí. Con todo lo que pasó esta semana pasada, se está hablando mucho del tema, y es como lo decía el doctor mendocino Bianco, a ver, la desnutrición no se soluciona dando un plato de comida o una taza de leche. ¿Por qué? Porque está todo el sistema de esa persona, todo el cuerpo de esa persona está alterado, y claro, no se lo puede cambiar simplemente alimentándolo con la olla, como suele decirse. Sí. Es todo. Hay que ver, por ejemplo, que no esté anémico, que no esté deshidratado, que esa persona, digamos, maneje temperaturas corporales normales y que no tenga cambios repentinos. Y va a llevar un tiempo mínimo, cuando ya está en canal 2, canal 1 de desnutrición, pero un tiempo mínimo de 6 meses. O sea, va a ser muy grande el trabajo que se tiene que hacer, y obviamente con varios factores, los médicos, la nutricionista, la fonoaudióloga, la psicopedagoga, o sea, va a ser todo un equipo de trabajo que debe estar sobre el lugar. Generalmente los chicos que tienen problemas de aprendizaje son chicos, como lo decía ya también, ya que hablaste del médico mendocino, sí, el doctor Abel Albino, que es el creador de CONIN. Él también habla de la desnutrición y de incidencia que tiene en el cerebro, en el desarrollo del chico, que el chico que no aprende, que tiene un problema de aprendizaje, muchas veces es un niño que no ha sido bien alimentado. O también habla de los chicos, la gente que está en las cárceles, ¿no? Exacto. Que ha sido gente que estuvo mal alimentada, que su cerebro no estuvo bien cuidado. No recibió los nutrientes que necesitaba, y no formó las conexiones. Y no activó las conexiones necesarias, no tuvo los estímulos. O sea, en una persona que tiene un déficit cognitivo, sí, que es lo que suele suceder en canal 3 de la desnutrición, crónicos, y ya cuando la desnutrición es mucho más severa, generalmente ya es un retraso mental. Sí. Es decir, estamos marcando a esa persona para toda la vida. Claro. Y la estamos cambiando su destino. Exactamente, es el destino. Y eso es lo que realmente preocupa, y preocupa mucho, y es como lo dice el doctor Albino, es decir, ¿qué futuro social la Argentina va a tener de acá en más cuando la tasa de desnutrición es tan alta? O sea, obviamente tenemos problemas porque no están las estadísticas reales de pobreza y de desnutrición. Por política no se las maneja bien, o no se las da bien, pero en el día a día es preocupante. Un país tan rico, y un país con tantos planes sociales, y un país con tanto estímulo que se da a la lactancia materna, al tema del nacimiento, de los subsidios que se dan para las madres embarazadas, para las madres de muchos hijos. No te pira, aparte de un país muy rico como es el nuestro, ¿no es cierto? A ver, que tenemos mucha materia prima. Uno, por ejemplo, está en Tartagal, ¿no? Donde, sí, o en Ledesma, en Jujuy, donde hay árboles de mango en todas las calles, y se caen los mangos a la calle. O sea, da el punto de referencia en que, a ver, no nos falta comida, o sea, sí, y sin embargo los niños están desnutridos.
¿por qué pasa eso? O sea, a ver, yo creo que hay una frase que me dejó a mí grabada una persona que aprecio mucho, me dijo: yo no quiero que me regalen el pescado, yo quiero que me enseñen a pescar. Los planes sociales son necesarios, pero si no enseñamos a esa persona la dignidad del trabajo, la dignidad del esfuerzo, y la persona naturalmente va a tender a tirarse a chanta y bueno, si total lo recibe de arriba, mejor. Y no es así. Y es ahí donde se pierde el objetivo, el punto de vista sobre la persona. ¿Sí? Y entonces esa mamá, y me pasaba mucho en Ledesma, que yo estuve en un hospital donde tendría que hacer neuropediatría cuando no es lo mío, o sea, lo mío específico, y había niños que estaban en Canal 3 y yo sabía la cantidad de planes que recibía esa familia y las cajas de alimentos, pero ¿por qué pasaba eso? Y desgraciadamente se dio un caso que a mí me dejó impactado, que la mamá dejaba, cuando ya el niño estaba acercándose al nivel normal, dejaba de alimentarlo para que vuelva al canal de desnutrición para poder seguir recibiendo. Claro, se dan mucho esos casos. Y a mí me dejó realmente impactado y me marcó, sí. Pero, a ver, ¿a dónde llegamos en lo que la pobreza tiene que ser cultural, ¿no? O sea, yo creo que hay algo grave que nos está pasando a todos los argentinos. No podemos dejar que la pobreza, la ignorancia sean culturales. O sea, hay que cambiar, hay que buscar algo. A mí nos pasa a los médicos que por ahí esa sensación de desesperanza, de impotencia, que sienten, ¿no? Pero pasa, es verdad, así. Bueno, entonces el cerebro tiene que recibir en los primeros, ¿cuánto? Los primeros 5 años de vida. Sí, entre los 5 y 8 años. Aparte de la alimentación, hay otro factor también, por ejemplo, el afecto es importante para el desarrollo del cerebro, para que una persona se desarrolle plenamente en esos primeros años de vida. ¿Por qué el chocolate es tan adictivo? Porque actúa sobre el cerebro, sobre neurotransmisores en el cerebro que generan placer. Por eso los niños que reciben endorfinas, exactamente, sí, endorfinas. Por eso es que para el niño es importantísimo recibir, porque el afecto que él reciba va a generar estas endorfinas, va a generar mayor afinidad con sus papás, una mayor confianza con sus padres y confianza en él mismo. No nos olvidemos que los niños hasta los 8 años no se reconocen a sí mismos como un ser individual. Se reconocen muchas veces en la mirada de los demás. Entonces, nos pasa con los niños con déficit de atención e hiperquinesia, que es el nene malo, el nene molesto, el nene que hincha, que no se queda quieto y que viven retándolo. Y todo lo que él recibe es: no hagas esto, no esto, no. Y la palabra que él conoce, no. Entonces, cuando esos niños son diagnosticados, reciben el tratamiento, cambia tanto. Y me pasa porque yo estoy siguiendo un nene desde que él tiene 4 años. ¿Sí? Él venía medicado con metilfenidato. Y él me cuenta hoy en día, que ya tiene 11, que su vida cambió absolutamente cuando, bueno, por suerte se lo diagnosticó, se le dio esta medicación. Y él, la autoestima, cómo le cambió, porque él sabía que ya no tenía que ser el nene molesto, que podía prestar atención, y el coeficiente intelectual era un coeficiente intelectual medio alto, el de él. Entonces ahora está chocho, él es el abanderado, y sus objetivos son otros en la vida. Por eso es tan importante el cariño y el afecto. O sea que eso nunca está de más. El amor, por supuesto con los límites, ¿no es cierto? Seguro. Que los límites para que el niño no se perjudique, porque a veces no se puede dejar que el chico se además todos sabemos, o sea, yo tal vez más que como médico, como papá, decir, todos necesitamos los límites. Los niños piden a gritos los límites. Claro que sí. Ellos van a necesitar de eso. En los primeros años no saben cómo conducirse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Claro, y darle todo tampoco es bueno. Así que yo creo que es el cariño, el afecto, el marcarle límites. A ver, yo le decía a un amigo: ¿a quién recordás vos más de la primaria? ¿A la maestra que te tenía recontra cortito? Sí. O de las que, la verdad, yo trataba de acordarme de los profes que eran piolas y no me acordaba de muchos, pero de las que me tuvieron cortito me acordaba de todo. Hasta la cara registrada en el cerebro lo tengo. Por eso, o sea, es importante todo eso, un equilibrio, buscar siempre el límite, ¿no?
Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. Vacunarte es bueno, es necesario y es gratuito. El gobierno de la provincia puso en marcha la campaña de vacunación antigripal para todos los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, madres antes del egreso de la maternidad, adultos a partir de los 65 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad y personal de salud. Cuentes o no con obra social, vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la provincia de Salta. Inglés en EasyCana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at EasyCana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens. Una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. ¿Alguna vez te imaginaste cómo es el monóxido de carbono? Al monóxido nunca lo podés oler, nunca lo ves llegar y nunca lo escuchás. Cuando te diste cuenta, ya es demasiado tarde. Deja una ventana abierta. No uses las hornallas para calentar tu hogar. No uses braseros en la habitación. Destapa los caños de ventilación. Contrata instaladores matriculados. Fíjate que las llamas sean azules. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Previsora La Piedad. Servicios sociales, seguros y honras fúnebres. Alberdi, esquina Mendoza. Teléfono 421-4444. Bueno, seguimos, estamos con el licenciado Herman Spolansky, que es director del PAMI, pero también psicólogo social, ¿no? Así que vamos a aprovechar en ese aspecto también, Herman, hablar un poquito sobre lo que es la psicología social y sobre todos estos cambios que se están dando, ¿no?, de forma tan vertiginosa en la sociedad y que afectan tanto a las relaciones, el tema de la tecnología. Justamente recién hablamos con el neurólogo, cómo ha afectado al cerebro, y cómo ha afectado todo el tema del cambio en la forma de relacionarse de las personas a través del auge de la tecnología, ¿no? Y yo pienso que eso también se traslada a toda una relación en la sociedad. Y bueno, claro, han cambiado todos los paradigmas que nos organizaban en épocas anteriores y ahora vienen nuevos desafíos, nuevos conflictos. La gente ahora vive más años, pero también tiene que superar otras situaciones que antes no las tenía, sobre todo en la vida urbana, en la vida
de relación, en la vida activa, en la seguridad que tiene para sí y para los demás, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de lo que vos estás más abocado mucho al tema de los adultos mayores, ¿no? Por el tema del PAMI. ¿Cómo ves vos que afecta al adulto mayor, a la persona que ya se ha jubilado, que ha cumplido un ciclo laboral, por ejemplo, todos estos cambios en la tecnología, en la forma de relacionarse con los nietos, ¿no es cierto? Con los nietos, con los hijos, con el tema de internet, de Facebook y todo esto. Y lo que pasa es que en toda la sociedad están los cambios. Cuando se produce en la niñez una situación distinta, también en la adolescencia, en la adultez y en la ancianidad. Hoy los adultos mayores viven mucho más años y tienen mayor capacidad también de acceso a otras cosas. Pero por otro lado, digamos, esa vivencia de mayor año obliga también a tener una vejez activa, ¿no? Exacto. Entonces, los mecanismos que se van creando para eso, algunas veces no alcanzan y otras veces hacen de que, bueno, se entre en un conflicto de roles en la sociedad. Claro. Yo lo que veo, ¿no sé, en general es que hay una adaptación a las nuevas circunstancias, porque si no la gente no podría vivir. Exacto. Y bueno, sobre todo en una provincia como Salta, donde si bien hay situaciones difíciles, también comparándolo con otros lugares, se facilita mucho, porque todavía persisten algunas cuestiones, sobre todo en los roles más familiares, ¿no? O sea, hay más familia, hay más sentido familia. De la familia, de sentirse, de pertenecer a alguien, a algún grupo, ¿no? Hay más familia, aunque también se va disminuyendo, ¿no? Como un fenómeno notable. Yo lo noto también en PAMI, si cada vez vienen personas que no están acompañadas de sus hijos, de sus nietos, y que, bueno, y que necesitan estar más acompañados. Ahora, ese es un tema muy importante, Herman, y vos lo debes ver siempre y con mucha frecuencia, el hecho del abandono, muchas veces que se da, porque muchas veces todo se le pide al PAMI o al IPS o a la obra social o al Estado. Estamos acostumbrados a pedirle todo al Estado, que se haga cargo de los hijos, de los padres, de los abuelos, de todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros como familia no nos hacemos responsables y no nos hacemos cargo también de los nuestros? Y bueno, sí, hay una tendencia a delegar todo en otros, y eso es como también una fantasía de cómo se resuelven los conflictos. Cuando uno cree que el Mesías va a resolver todos los conflictos que tenemos los humanos, o cuando hay algo exterior a nosotros mismos, entramos como en una fantasía de resolución de cosas que no lo son, y por otro lado nos vemos fracasados en esas cuestiones, porque nos ponemos a criticar todo el resto y nos vemos para adentro. A veces incluso cuando se habla de inseguridad, yo me pregunto también qué seguridad damos cada uno de nosotros al otro, ¿no? Exacto. Es decir, estamos permanentemente buscando que nos den seguridad, pero tampoco hay una oferta nuestra en el sentido de qué seguridad te doy yo a vos en las cuestiones. Entonces, yo creo que... hablando de ese tema, qué interesante el tema que vos tocás, el tema de la seguridad que uno puede darle al otro, ¿no? ¿En qué sentido darle seguridad? ¿Qué seguridad puede darle un ser humano a otro? Y es lo más importante que puede brindar una persona, es decir... de ser de palabra. Y sí, que el otro se sienta bien estando con uno. Exacto. Es decir, se sienta comprometido y se sienta también dispuesto a retribuir lo que uno da, ¿no? Yo me refiero no solo al tema de la seguridad desde el punto de vista policial, o de los, ¿no? Sino en todos los sentidos, Creo que hay que reforzar esas cuestiones. Unos lazos de confianza que cada persona tiene que tener frente al otro. A veces incluso uno lo ve en los adultos mayores, que por no molestar a otro, por no perturbar la vida de los más jóvenes, o para que no vayan a pensar que uno es débil y que no puede,
no pide, deja de pedir, y mientras deja de pedir también te vas metiendo en otro laberinto donde te vas quedando también en soledad, ¿no? Por eso yo digo que esto es más complejo. Es como que el adulto para no molestar, como vos bien decís, se repliega y se aísla. ¿No? Pero que además así vienen los roles. Uno cree que el otro no tiene por qué apoyar o generar también seguridad en uno mismo. Entonces se dejan de pedir cosas. Claro. Y eso es contraproducente. Sí, es contraproducente. Y pasa en la misma familia, no solo en lo que está fuera de nosotros, ¿no? Digamos, hay chicos que no le piden a los padres porque parten de la base que no les van a dar nunca nada, entonces ya están creídos de que la vida es así. Que ellos no merecen o que no... Sí, o que no lo van a tener, o que para qué le van a pedir si no lo va a obtener, ¿no? Y yo creo que también el pedir es una buena cosa, practicar el pedido, no la mendicidad, el pedido. Yo necesito de vos tal cosa para desarrollarme bien, para crecer, para muchas cosas, y que el otro entienda que se lo tiene que dar también. Está bien. Y a veces cuesta más pedir que dar, ¿no es cierto? Que a uno le cuesta pedir, expresar lo que uno siente en todas las relaciones de familia, de pareja, de todo. Por eso tenemos que abrir más el espíritu, mucho más la convivencia, el diálogo, digamos, entender de que no todo está afuera, sino también hay el adentro. Yo hablo desde el punto de vista de mejorar el vínculo y la salud de cada uno, ¿no? Bueno, son cosas muy generales que parecen que no tienen una trascendencia, pero que en la vida cotidiana sí la tienen. Claro, porque los vínculos, vos hablás de los vínculos, hacen inclusive hasta influyen en la salud de la persona. El que tiene buenos vínculos, buenas relaciones con su entorno, es una persona que puede ser más saludable que otra. Así es, y se generan a partir de esa mejor relación otras posibilidades, otras realidades también, ¿no es cierto? Sí. Y mejoran sobre todo la posibilidad de una mayor felicidad en la vida, ¿no? Sí. Fíjate que paradójicamente con todo este desarrollo tecnológico, yo creo que cada vez los seres humanos estamos tratando de volver más a lo primitivo, a los vínculos, ¿no? Al afecto, al diálogo, al conversar, al sentarse a tomar un café, o al sentarse en la mesa con la familia, o padres que hablen con sus hijos, los hijos que se acercan a hablar con los padres, con los abuelos, con los amigos, ¿no? Yo pienso que la humanidad el desarrollo tecnológico es inherente al ser humano que vive en sociedad. Sí. No hay desarrollo tecnológico sin la sociedad, y no hay sociedad sin el desarrollo tecnológico. Sí. Uno va perturbando lo otro y lo va modificando. O sea que todas estas cuestiones tecnológicas tienen que ver también con modificar la convivencia, pero no es que se va a volver para atrás, es decir, ¿cómo hacemos para convivir mejor en esto? Es decir, cuando el hombre empieza a desarrollar, por ejemplo, la rueda, ya cambia la vida en la sociedad en la que vivía. Es una revolución tan grande como a lo mejor es la tecnología de hoy de las computadoras, hoy día, o más todavía, cómo modifica, todo nos modifica, y la verdad es que esa adaptación a esas modificaciones creo que hay que tomarlo con una adaptación activa a eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, desde que el hombre es hombre se van generando estas situaciones, por lo tanto, y siempre se aguanta, la sociedad aguanta los cambios tecnológicos, porque es la misma sociedad lo que lo va creando. Exacto, y los va necesitando en algún momento. Y sí, pero por eso no hay que tener miedo en ese aspecto, lo que sí hay que adaptarse, y mientras mejor nos adaptemos, mejor vamos a poder estar en ese cambio, ¿no?
Exactamente. Bueno, el adulto mayor se está adaptando bastante, ¿no? Porque se adapta a las tecnologías, quiere aprender, hacen cursos de computación, quieren comunicarse con los nietos, quieren aprender a chatear, a utilizar el Facebook, ¿no? Las redes sociales. Yo creo que hay un deseo de adaptarse. Sí. De alfabetizarse, diríamos, porque ya es una nueva alfabetización. Nosotros mismos, yo por ejemplo trato de hacer memoria cuando mandé el primer mail, ¿no? Y ya no lo recuerdo bien, aunque sé que no son muchos años. Ya está incorporado a tu vida. Está incorporado, es decir, cómo era mi vida antes de este tipo de conexión y de comunicación. Exacto. Cómo se ha empleado en todos los aspectos. Y bueno, yo creo que es un bien para la humanidad todo lo que mejora. Y ojalá que esos cambios sirvan también para mejorar las relaciones sociales. Exacto. Todo tiene que contribuir a que nos llevemos mejor, a que nos entendamos mejor y nos comuniquemos mejor, ¿no? Los seres humanos. Y bueno... Porque es la base y uno lo ve también, justo estamos en los tiempos del milagro, donde bueno, la gente convive también con lo ancestral, con lo más fuerte de sus creencias, con su religiosidad y con todo lo que eso implica, y al mismo tiempo, digamos, recibe estos impulsos como para decir, bueno, estamos en esta sociedad, ¿no? Es notable eso. ¿Cómo lo ves al milagro? Y yo lo veo como un acto de fe del pueblo, es decir, es algo que inserto en la conciencia de las personas, no es algo que viene de afuera, sino que viene de adentro hacia que va hacia afuera. Sí, la verdad es que a mí me conmueve este hecho, porque además, digamos, no es provocado por algo que viene de otros aspectos, sino que el mismo pueblo está y usa su fervor religioso en estos días, y es un acto de fe y un hecho muy notable, ¿no? Claro. A lo cual uno, bueno, puede creer o no creer, pero que cuando el pueblo genera este tipo de cosas se junta, ¿no? Y convive y promueve cosas. ¿No? Sí, es una coincidencia. Es una coincidencia que solo creo que se da en estas circunstancias, ¿no? El hecho de que venga tanta gente de tantos lados y todos buscando, ¿no es cierto?, el milagro. Objetivo, buscan el milagro también de la vida y el milagro de la existencia, el milagro de Dios. Entonces se encuentra en estos días y después, bueno, empieza a buscar de nuevo y se va renovando año tras año. De la trascendencia también, ¿no? Del ser humano que trascendemos. Además coincide también en este milagro con el año nuevo judío también, lo que también es una coincidencia. ¿Siempre coincide? No siempre, porque... Pero casi siempre es en septiembre, ¿no? El año nuevo septiembre, octubre en general, porque bueno, el calendario judío se rige por el calendario lunar, no por el calendario solar, que es el calendario cristiano, o el calendario occidental. Y bueno, cuando además coincide con muchas cosas, o sea que para mí es una espiritualidad muy grande en septiembre, ¿no? Claro, qué importante. Y ahora, ¿usted cómo se llama la festividad de Rosh Hashanah? Bien, ¿qué significa? Año nuevo, pero que en realidad el año nuevo significa que es el primer hombre, ¿no? Lo que festeja el judaísmo es el nacimiento o el advenimiento, la creación del primer hombre. Y como eso coincide también con la primavera, que es nacimiento también. Con nacimiento, claro. Bueno, pero la primavera es acá en el hemisferio sur, claro. No sé cómo habrá sido allá. Pero bueno, yo creo que todas estas cuestiones
hacen de que podamos valorizar mucho más lo que tenemos, lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y nos pone un poco también en paz con relación a los conflictos que hay en la sociedad hoy, sobre todo en las cuestiones políticas. Estamos en un tiempo preelectoral donde es mucho, no sé, de exponer situaciones que tienen que ver fundamentalmente con una competencia, ¿ya? Y las propuestas a veces también se olvidan, digamos, en base a la competencia. Yo estoy viendo también esa situación, veo por la televisión, se presentan las personas, los candidatos, como si fueran también salvadores. Y acá el único salvador es Dios y el pueblo, que va a generar y que genera condiciones para poder trabajar mejor, para poder estar mejor, ¿no? Y hacer que las propuestas de la gente sean llevadas adelante. Es decir, los mejores gobernantes son los que escuchan, los que están planteando el que es un líder. Exactamente. No es el que te salva y que te va a digitar tu vida, sino el que te va a ayudar a concretar tus anhelos, ¿no? Como pueblo, como ser humano, como ciudadano. Así es, y bueno, estamos en este momento en eso. Ya pronto va a terminar también este periodo eleccionario. Se va a abrir un nuevo capítulo, digamos, en esta situación, y creo que es muy positivo. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. Vacunarte es bueno, es necesario y es gratuito. El gobierno de la provincia puso en marcha la campaña de vacunación antigripal para todos los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, madres antes del egreso de la maternidad, adultos a partir de los 65 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad y personal de salud. Cuentes o no con obra social, vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la provincia de Salta. Inglés en Easy Cana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easy Cana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Previsora La Piedad. Servicios sociales, seguros y honras fúnebres. Alberdi, esquina Mendoza.
Teléfono 421-4444. Bueno, seguimos conversando con el doctor Facundo Frisia, médico neurólogo. Facundo, hay un tema que preocupa mucho y que ha ocupado mucho los espacios de los medios, que es el tema de las fobias, ¿no? Desde prácticamente desde finales de los 90 se ha comenzado, desde el siglo pasado. Sí, el siglo pasado, exactamente. Se ha empezado a hablar y a ponerse mucho de moda todo el tema de la ansiedad generalizada, el TOC, la fobia, el tema de la depresión, todo eso. Ahora, desde el punto de vista neurológico, ¿cómo podemos interpretar hoy el furor ese que hay por las fobias? Bueno, hablando un poquito sobre lo que estábamos hablando recién, el tema de cómo ha cambiado la sociedad, o sea, el cambio tan vertiginoso que ha tenido en estos, y justamente en estas últimas 2 décadas, desde el siglo pasado, ha sido muy importante y todavía no nos podemos adaptar. Nos cuesta como sociedad, como seres humanos, adaptarnos a tantos cambios. Y justamente la falta de interacción social nos pasa ahora con los chicos que tienen entre 10 y 25 años, bueno, ya no son tan chicos, adultos menores, de cómo les cuesta a ellos moverse en la sociedad. Y eso ha generado crisis de pánico y fobia cuando antes no las veíamos o no las veíamos en tanta cantidad y en personas tan jóvenes. Ha habido un caso muy icónico en Japón, donde un chico estuvo viviendo en su habitación durante 10 años. ¿Por qué? Porque abandonó la escuela. Un chico de 13 años, hasta los 23 años, vivió dentro de su habitación porque había abandonado la escuela y empezó a ser tratado como un paria, o sea, como que tuviera lepra, inclusive hasta por sus propios padres. La exigencia que tienen hoy en día, sobre todo en los países de primer mundo como Japón, Estados Unidos. Se suicidan mucho los jóvenes. Muchísimo. Porque dice que el otro día leía que no quieren ir antes de ir a la escuela, prefieren suicidarse, o sea, por el sufrimiento que importa esa sobreexigencia e inclusive el bullying que se produce, ¿no? Es que justamente ese es el problema, es decir, perdimos la capacidad de adaptación a los cambios, no soportamos la presión. Y se está notando, sobre todo, ojo, esto es, digamos, en general, ¿no? En las generaciones del 90 y del 2000. Por ahí las generaciones, sobre todo en Latinoamérica, y nos pasa mucho a los argentinos, las generaciones de los 80, han sido generaciones que, por ejemplo, han resaltado un ejemplo muy típico en el deporte. Generaciones que han sido muy buenas, básquet, fútbol, vóley, natación, tenis, o sea, muchos ídolos argentinos han estado en esa época y han sabido soportar presiones importantísimas. Y hoy en día tenemos deportistas reconocidos a nivel mundial que caen con la presión. ¿Y eso a qué se debe? A que justamente estos cambios que han habido a nivel tecnológico no nos dejan adaptarnos. Tenemos que soportar muchísima más presión y no tenemos... A ver, cuando éramos pequeños nosotros no había internet, no había celulares y cuando nos aburríamos nos teníamos que arreglar con cualquier cosa, ¿sí? Jugábamos con palitos, jugábamos con tapitas, jugábamos con lo que encontrábamos y armábamos un mundo de eso. Hoy en día los niños necesitan la tecnología para no aburrirse, o sea, un niño sin celular, sin conexión a internet, pobre, o sea, se quiere morir cuando no tiene conexión a internet y bueno, justamente no nos permite adaptarnos a cambios. Es su mundo, es lo que conocen. Y justamente ahí está el problema en lo que es adaptación, yo creo que es la palabra clave. Las personas hoy en día les cuesta muchísimo adaptarse a cambios y a las presiones, no lo saben soportar y es ahí donde aparecen crisis de pánico, de fobia. Las crisis de pánico y de fobia y la depresión son trastornos químicos. Eso, justamente. Exacto. Químicamente, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay una fobia? A ver, toda nuestra vida, desde lo físico, desde por ejemplo, lo reflejo o lo intelectual,
está manejado por neurotransmisores, sustancias químicas que produce nuestro cerebro y que las va a liberar en tiempo y en cantidades exactas para cada situación. Por ejemplo, estamos en una situación de peligro, de repente pensamos que vamos a chocar, nuestro cerebro va a liberar adrenalina, pero a rolete, como para que podamos reaccionar, tensar los músculos, reducir las pupilas, tensar los esfínteres, como animales para que salimos a cazar, así como los leones cuando van a cazar una gacela. Cuando pasa el estrés, obviamente, como ha sido una liberación muy importante, nuestro cerebro trata de recuperar eso y libera neurotransmisores para relajarnos, como por ejemplo la dopamina, el ácido GABA. Sí. Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, después de comer, que nos agarra la modorra, el cansancio, tiene que recuperar la energía gastada durante la mañana. En una persona que pierde esa regulación, donde libera esos neurotransmisores en tiempo que no corresponden, pueden entrar pánico, fobia, depresión, angustia. Porque ha liberado todo. Claro, me pasaba en Buenos Aires, había un paciente, gerente de un banco muy importante, y esa persona obviamente tiene una educación importantísima, tiene una vida social y económica estable, y sin embargo él tenía miedo que lo choque un colectivo. Y una vez clavó los frenos de su auto en plena avenida 9 de Julio, dejó el auto y se tiró en la vereda. Por ese miedo. Porque tenía miedo que un colectivo que venía atrás lo iba a chocar. Era algo irracional. Irracional absoluto. Y la sensación de muerte inminente que tiene esa persona casi es indescriptible, y por ahí a nosotros como médicos las primeras veces nos cuesta entender por qué todo ese miedo. Y bueno, lo que sucede es justamente esa liberación de adrenalina en un momento que no corresponde, y bueno, va a generar toda esta respuesta, la taquicardia, parece que el corazón se le va a salir del pecho, la transpiración, esta sensación de muerte inminente. Bueno, todo eso pasa y es serio, no es como para dejarlo pasar tranquilamente. Esa persona necesita ayuda, y lo que yo trato de que quede claro con mis pacientes es que la medicación, los remedios, no le están curando el problema. Simplemente con la medicación lo que logramos los médicos es estabilizar químicamente al cerebro, pero no estamos tratando la causa, el origen. Y es ahí donde entra la otra pata de la terapia, tan importante como la primera, y es el apoyo psicológico, las terapias. Porque una persona que tome remedios, mientras lo tome va a estar bien, generalmente. Porque su parte química y fisiológica más o menos va a estar equilibrada. O sea, es como cuando uno toma una pastilla para la diabetes, toma la metformina porque la necesita químicamente. Exacto, pero el día que no la tome, la diabetes se va al diablo. Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, ese paciente va a necesitar también una terapia de apoyo, entender por qué se han generado, muchas veces no hay un problema específico como la pérdida de un trabajo o la pelea con un familiar o que se murió alguien muy cercano. Muchas veces no, son sumatorias de pequeñas cositas, son trastornos que uno tiene desde la infancia y que por ahí nunca los ha reconocido ni los conoce, pero bueno, descubrir la causa, el origen, es tan importante como o más importante que la misma medicación, ¿no? Claro. Porque también se genera una dependencia. ¿Por qué tengo este pánico? Exacto. ¿A qué se debe? Buscar el origen, la raíz del problema. Entonces, con la medicación logramos que esa persona esté más estable, que no tenga tanto trastorno, por ejemplo, que tenga una buena calidad de sueño, que volvemos a lo mismo del sueño, o sea, el sueño es importantísimo. Dormir va a generar que estemos durante el día mejor concentrados, mejor predispuestos, hasta mejor físicamente. La persona que no duerme bien, por la razón que fuera, va a ser una persona que esté irritable, que se pelea con el mundo. ¿Por qué el cerebro necesita ese descanso? Porque no está descansando tampoco el cerebro cuando dormimos, porque está soñando. Es como los músculos del tórax, ¿no? El cerebro y los músculos del tórax no descansan jamás. ¿A los músculos del tórax tampoco? No, por la respiración. Aunque sea pasivamente, pero se están moviendo. Por eso las fracturas de costillas son las más complicadas, porque claro, no se logra la relajación absoluta. A ver, lo que pasa es que el cerebro cambia la función durante el sueño, o sea, pasa de un estado muy activo, muy dependiente, muy generante, a un estado más pasivo, donde tiene que recuperar todas las sustancias que gastó y tratar de refuncionalizar y relajar. Por eso o sea, el cerebro va a estar en funcionamiento siempre. No descansa. No descansa nunca, pero a ver,
Durante la noche es en el momento en el que el resto del cuerpo va a descansar. Por ejemplo, los movimientos oculares rápidos, el REM, el sueño REM. Nuestro cerebro está generando un sueño, pero mantiene bloqueado físicamente a todos los músculos del cuerpo. Es decir, por eso en el momento de ese sueño tan vívido, lo único que se mueven son los ojos. Sí. El resto, y por ejemplo, pasa que se desregula eso y aparece lo que llaman crisis de pánicos del sueño. Pacientes que de repente se despertaron cuando no deberían haberse despertado en ese momento y tienen esa parálisis del sueño. No pueden moverse, están despiertos, están conscientes, pero no se pueden mover. Una crisis de nervio, pánico. ¿Y por qué se produce eso? Porque a veces se te produce que vos te sentís, no podés moverte. El estrés y la ansiedad diaria, la sumatoria de pequeñas cosas pueden producirlo. Y es ahí donde le enseñamos a todos estos pacientes que lo que tienen que lograr es poner toda su mente, toda su fuerza en mover una porción específica del cuerpo. Ajá. Mover el dedo gordo de la mano derecha. Sí. Cuando logran el primer movimiento del dedo gordo es como si desactivara todo y vuelve todo a la normalidad. O sea, cuando vos te sentís en ese estado tenés que mover poner toda la energía, toda nuestra mente, mover el dedo gordo o mover el pie. Lo que sea, pero bueno, cuando uno logra es como desactiva todo este sistema de bloqueo y vuelve todo a la normalidad. Y es difícil, es complicado, ¿no? Y bueno, y volviendo un poquito a lo que es pánico y fobia, por eso también es que se está dando mucho en adolescentes. Ajá. Hoy en día las nuevas generaciones no saben, porque también las presiones son distintas a las que teníamos. Hay mucha incertidumbre en los chicos, Los chicos no tienen certezas. Y a ver, cada vez la sociedad es más exigente. Antes, por ejemplo, en los países del primer mundo bastaba con tener un título para poder conseguir un trabajo y estar estable. Hoy en día necesitan doctorados sobre los títulos. Conozco personas que tienen 3 doctorados más el título de especialista y sin embargo siempre tienen que estar compitiendo con otro por los puestos y eso también genera una angustia, un estrés y una ansiedad muy importante y obviamente nuestro cerebro en algún punto dice basta. Facundo, muchísimas gracias, muy interesante lo que hemos hablado hoy día, realmente nos hace mucha falta conocernos, ¿no? Conocer lo que tenemos, conocer cómo potenciar el cerebro. Exactamente, ¿no? Es lo más importante. Lo más importante. Gracias, Facundo. Gracias a vos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos durante la semana en la repetición y el próximo sábado nuevamente aquí en Una Vuelta de Página.